El opulento salón principal de la mansión del Alba brillaba con la luz de centenares de candelabros de cristal que colgaban del alto techo abovedado. La fiesta anual de los Martínez de la Vega, una de las familias más ricas y exclusivas del país, era un evento esperado por todos los que aspiraban a estar entre la élite. Políticos, artistas, magnates y estrellas de cine desfilaban por el lugar, luciendo sus trajes de diseñador y sonrisas ensayadas. En el centro de toda la atención estaba Luciana Martínez de la Vega, la hija única y heredera de la fortuna familiar. Luciana era una mujer deslumbrante, con una belleza clásica y una presencia magnética que hacía que todo el mundo quisiera estar cerca de ella. Pero aquella noche, su sonrisa parecía más forzada de lo habitual. Su prometido, Alejandro Arriaga, un famoso actor de renombre internacional, estaba ausente. Había cancelado su asistencia a última hora, alegando compromisos de trabajo en Europa. Sin embargo, los rumores en el aire sugerían algo más: una disputa entre la pareja. Entre los invitados estaba Valeria Llorente, una modelo reconocida por su ascenso meteórico y más recientemente por su cercanía con Alejandro. La prensa de sociedad no se había cansado de especular sobre el posible triángulo amoroso entre Valeria, Luciana y Alejandro. Aunque Valeria y Luciana intercambiaron sonrisas cordiales durante la velada, la tensión entre ellas era palpable. Al caer la medianoche, cuando la fiesta estaba en su punto álgido, Luciana desapareció de la vista de todos. La encontraron horas después, sentada en la orilla del lago artificial que adornaba los jardines traseros de la mansión. Miraba fijamente su reflejo en el agua, sus ojos llenos de lágrimas y sus manos apretando un collar de diamantes, el regalo que Alejandro le había dado el día en que le propuso matrimonio. ¿Qué se siente perder todo lo que amas? La voz helada de Valeria rompió el silencio. Luciana se giró bruscamente, sorprendida de encontrarla allí. Valeria llevaba un vestido negro ceñido que resaltaba su figura, y sus ojos brillaban con una mezcla de burla y triunfo. «¿Qué haces aquí?», exigió Luciana, poniéndose de pie con rapidez. «Solo quería asegurarme de que estás bien. Me imagino que debe ser difícil saber que Alejandro ya no te ama». Luciana trató de mantenerse firme, pero las palabras de Valeria la golpearon con fuerza. La discusión se intensificó rápidamente, y ambas mujeres terminaron gritando en el borde del lago, con palabras venenosas que dejaban al descubierto sus rencores más profundos. Sin embargo, lo que ninguna de las dos esperaba era la presencia de un testigo oculto. Andrés Urrutia, un periodista que había logrado infiltrarse en la fiesta con la esperanza de captar algún escándalo para su columna de chismes. Escondido tras los setos, Andrés no solo escuchó cada palabra, sino que también grabó la conversación. Pero lo que siguió después lo dejó paralizado. Mientras Luciana y Valeria discutían, una figura sombría emergió de las sombras. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Sin mediar palabra, se acercó a las mujeres con una calma inquietante. «¿Quién eres tú?», preguntó Valeria, dando un paso atrás, visiblemente alarmada. El hombre no respondió. En cambio, extendió una mano hacia Luciana, como si estuviera reclamando algo. La atmósfera se volvió opresiva, y una ráfaga de viento helado cruzó el jardín, apagando las luces cercanas. Andrés observó aterrorizado cómo Luciana parecía entrar en un trance. Sin decir una palabra, tomó la mano del hombre y comenzó a caminar hacia el lago. Valeria intentó detenerla,
pero fue arrojada al suelo con una fuerza invisible. La figura y Luciana caminaron juntas hacia el agua, y cuando tocaron la superficie, ésta se abrió como si fuera una puerta líquida, tragándolos por completo. La calma regresó al instante, dejando a Valeria aturdida en el suelo y a Andrés temblando en su escondite. Al día siguiente, los titulares hablaban del misterioso suceso en la mansión del Alba. Luciana había desaparecido sin dejar rastro, y la versión oficial hablaba de una tragedia provocada por un deslizamiento al agua durante la noche. Pero Andrés sabía la verdad, o al menos una parte de ella. Las imágenes que grabó en su cámara mostraban algo imposible: el agua formando figuras y rostros mientras se tragaba a Luciana. Sin embargo, algo más lo preocupaba. Desde aquella noche, Andrés comenzó a notar detalles extraños a su alrededor. Sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz, susurros en lugares vacíos y una sensación constante de ser observado. Era como si algo del lago lo hubiera seguido a él también. Los días siguientes a la desaparición de Luciana estuvieron marcados por el caos mediático y las especulaciones. Valeria, aunque públicamente mostraba una postura serena, estaba aterrorizada. Nadie le creía cuando intentó explicar lo que había ocurrido aquella noche en los jardines de la mansión. Los pocos testigos que había, incluido a Andrés, preferían guardar silencio, temerosos de que contar lo que realmente vieron los convirtiera en el blanco de burlas. O algo peor. Andrés, sin embargo, estaba profundamente inquieto. Se negaba a creer que lo que vio fuera una simple alucinación causada por el cansancio o el alcohol. Revisó el video que grabó una y otra vez, analizando cada detalle. Cada vez que pausaba en el instante en que Luciana desaparecía bajo el agua, sentía una opresión en el pecho. Había algo más en ese video, algo que parecía cambiar cada vez que lo veía. Los rostros formados por el agua se volvían más definidos. Sus miradas parecían más reales, y una vez juró escuchar un grito en el fondo del audio. El periodista decidió investigar más a fondo el lago de la mansión del Alba. Empezó revisando archivos históricos y descubrió algo inquietante. Antes de que la familia Martínez de la Vega construyera la mansión, el terreno había sido un pequeño pueblo de campesinos. Según registros antiguos, hubo una serie de desapariciones inexplicables en la zona, todas relacionadas con el lago. Los lugareños creían que el agua estaba maldita, vinculada a rituales antiguos para apaciguar a una entidad que habitaba en sus profundidades. Aunque estas historias nunca fueron confirmadas oficialmente, el pueblo entero había sido desalojado y borrado del mapa poco después de que la familia adinerada adquiriera la tierra. Andrés decidió volver a la mansión con la excusa de cubrir una nota sobre la familia y su legado. Durante la visita, logró colarse nuevamente en los jardines. En la oscuridad de la noche, se acercó al lago. El agua parecía tranquila, pero había algo inquietante en su superficie. Al enfocarla con su linterna, notó pequeñas ondas que no correspondían al viento ni a ningún movimiento externo. Entonces lo vio. Una figura bajo el agua, inmóvil, con ojos que lo miraban fijamente. Era Luciana. El grito de Andrés resonó en la quietud de la noche, pero cuando los guardias acudieron a investigar, no encontraron nada. Andrés intentó mostrarles el video en su cámara, pero la pantalla estaba negra, como si el archivo hubiera sido borrado o corrompido. Los guardias lo escoltaron fuera de la propiedad, amenazándolo con cargos si volvía a entrar. Esa noche Andrés no pudo dormir. Las imágenes de Luciana bajo el agua estaban grabadas en su mente, y el miedo lo invadía cada vez que cerraba los ojos.
Al amanecer, recibió una llamada inesperada. Era Valeria. Había pasado los últimos días lidiando con pesadillas y extraños sucesos en su casa. Los espejos se rompían sin motivo aparente, las luces parpadeaban y en una ocasión encontró sus paredes cubiertas de marcas de manos húmedas. «Está en el agua», dijo Valeria, con la voz temblorosa. «Esa cosa se la llevó, pero no la dejó ir del todo. Está atrapada allí, Andrés, y nos está buscando a nosotros». Andrés, aunque escéptico al principio, recordó lo que vio en el lago. Decidieron unir fuerzas y buscar respuestas. Se pusieron en contacto con un historiador local que había estudiado las leyendas de la región. El hombre, reacio al principio, finalmente compartió la historia detrás del lago. Hace siglos, el pueblo que habitaba la zona adoraba a una deidad conocida como la Señora de las Profundidades. Según las creencias, esta entidad otorgaba prosperidad y riquezas a cambio de sacrificios humanos. Las víctimas, elegidas entre los más bellos y puros, eran entregadas al lago durante ceremonias realizadas bajo la luna llena. Sin embargo, cuando los colonos llegaron y el pueblo fue destruido, el culto fue erradicado y las ofrendas cesaron. «La señora no olvida», advirtió el historiador, «y cuando no recibe lo que se le debe, busca reclamarlo por su cuenta». Valeria y Andrés comprendieron que lo ocurrido con Luciana estaba relacionado con esa antigua maldición. La familia Martínez de la Vega, sin saberlo, o quizás sí, había construido su imperio sobre un terreno maldito, y ahora la entidad estaba cobrando el precio atrasado. Ambos sabían que debían volver al lago, aunque el miedo los consumía. Decidieron preparar una especie de ritual improvisado con las instrucciones del historiador, que incluían la ofrenda de objetos personales de quienes habían sido tomados por la señora. Andrés llevó el collar de diamantes de Luciana, que había recuperado de los jardines aquella noche. Valeria, por su parte, ofreció una carta de Alejandro que Luciana le había confiado, un recuerdo cargado de emociones y arrepentimientos. La noche en que decidieron realizar el ritual fue inquietante. Las nubes cubrían el cielo y el viento parecía susurrar advertencias. Cuando llegaron al lago, la superficie del agua estaba inusualmente calma, como si los estuviera esperando. Con temor y determinación, comenzaron a recitar las palabras que el historiador les había dado. Al principio, nada sucedió. Pero entonces, el agua empezó a moverse, formando remolinos en el centro del lago. Una figura emergió lentamente. Era Luciana, pero su piel estaba pálida y sus ojos carecían de vida. No hablaba, pero sus movimientos parecían pedirles algo. «El precio no está pagado», resonó una voz gutural desde las profundidades. Una voz que no era humana. La tensión se hizo insoportable cuando la figura de Luciana extendió una mano hacia Andrés. Él, temblando, colocó el collar en su mano, esperando que eso apaciguara a la entidad, pero la figura no retrocedió. En cambio, el agua comenzó a subir por las piernas de Andrés, como si intentara arrastrarlo consigo. Valeria gritó, tratando de sujetarlo, pero el poder de la fuerza invisible era demasiado fuerte. El nudo llegó a un clímax aterrador, dejando a Valeria y Andrés enfrentados a una decisión imposible. ¿Sacrificar algo más valioso o aceptar que ninguno de ellos saldría vivo de allí? El agua helada se enroscaba alrededor de las piernas de Andrés con la firmeza de un predador que no iba a soltar a su presa. Valeria, desesperada, tiraba de él con todas sus fuerzas, sus manos resbalando por los brazos de su amigo empapados. Gritaba su nombre entre sollozos, pero Andrés apenas podía responder,
luchando por mantenerse en tierra firme mientras el lago parecía abrirse para tragarlo entero. La figura de Luciana permanecía en el centro del lago, inmóvil, pero observándolos con ojos carentes de vida, como un juez que esperaba el veredicto final. El collar de diamantes que Andrés había colocado en su mano comenzó a brillar tenuemente, pero la luz era débil, como si no fuera suficiente para satisfacer la voracidad de la señora. La voz gutural volvió a resonar, esta vez más intensa, como si viniera desde el núcleo mismo de la tierra. El precio no está completo. Valeria recordó las palabras del historiador. La señora toma lo que se le debe, pero lo que ofrece a cambio nunca es gratuito. Las ofrendas no eran suficientes. Ella quería más, algo más íntimo, más valioso. En ese instante una aterradora certeza la golpeó. Este no era un sacrificio material, sino espiritual. La señora buscaba algo que estuviera profundamente conectado con las emociones humanas. El arrepentimiento, la culpa, el amor. «No», gritó Valeria, su voz quebrándose. «No puedes llevártelo. Tómame a mí». Andrés levantó la vista hacia ella con horror, pero Valeria no dudó. Soltó sus manos y comenzó a caminar hacia el agua. La superficie, que había estado burbujeando de forma violenta, pareció calmarse al instante, como si estuviera aceptando su propuesta. Andrés trató de detenerla, pero la fuerza invisible que lo retenía pareció aflojarse al notar el nuevo sacrificio. «Valeria, no», murmuró Andrés, aún arrodillado en la orilla. «Tiene que terminar», respondió ella con lágrimas corriendo por su rostro. «No podemos seguir huyendo». El agua subió rápidamente por su cuerpo mientras avanzaba, hasta que le llegó al pecho. Cada paso era más difícil, pero Valeria no se detuvo. Mientras se hundía más y más, el lago comenzó a emitir un brillo azulado, iluminando las oscuras profundidades. Justo cuando el agua le alcanzó el cuello, Valeria gritó: «¡Déjanos en paz! Tómame y libera a Luciana y a todos los que has tomado». La figura de Luciana se movió por primera vez. Su mano extendida dejó caer el collar al agua, y su rostro inexpresivo mostró algo parecido a la angustia. En ese instante un sonido ensordecedor sacudió el aire, como si el lago hubiera liberado una gigantesca bocanada de aire atrapado durante siglos. El agua envolvió a Valeria por completo y se la tragó en un solo movimiento. Andrés, libre por fin de la fuerza que lo mantenía atrapado, cayó al suelo, exhausto y jadeando. Intentó levantarse y correr hacia el lago, pero algo lo detuvo. El agua se estaba retirando. El nivel del lago comenzó a descender rápidamente, dejando al descubierto el fondo lodoso y esquelético. Una hedora putrefacción llenó el aire, mientras los restos de sacrificios pasados emergían. Huesos, joyas corroídas y vestigios de cuerpos olvidados. En el centro del lago seco, Andrés vio algo que lo dejó sin aliento. Valeria estaba de pie, completamente seca, pero su rostro había cambiado. Sus ojos, antes brillantes y llenos de determinación, ahora eran oscuros y profundos, como si contuvieran las sombras de todo el lago. Caminó lentamente hacia él, sus movimientos mecánicos y carentes de humanidad. «Valeria, ¿eres tú?», preguntó Andrés con un hilo de voz. Ella no respondió. En cambio alzó una mano hacia él. En su palma Andrés vio un pequeño objeto, el collar de diamantes de Luciana, completamente intacto, pero no era un regalo ni un consuelo. Era una advertencia. Cuando Andrés intentó retroceder, Valeria abrió la boca, pero lo que salió no fue una voz humana, sino el mismo tono gutural que había resonado en el lago. «El pacto se ha cumplido.
Por ahora. De repente Valeria colapsó al suelo, como si todo su cuerpo hubiera perdido fuerza. Andrés corrió hacia ella, aterrorizado. Intentó despertarla, sacudirla, pero estaba inconsciente. Sus manos temblaban mientras comprobaba su pulso. Seguía viva, aunque débil. Decidió llevarla fuera de allí. Mientras cargaba a Valeria hacia el coche, Andrés sintió que algo los observaba desde los árboles que rodeaban la mansión. El viento, que antes había estado en calma, comenzó a soplar con furia, y Andrés tuvo que luchar para no perder el equilibrio. Finalmente, llegaron al vehículo y partieron de la mansión del Alba. Esa noche Andrés se quedó con Valeria en el hospital más cercano. Cuando ella despertó, no recordaba nada de lo ocurrido. Parecía haber olvidado incluso quién era Andrés. Su memoria estaba completamente borrada, como si el lago hubiera tomado no solo una parte de su alma, sino también su pasado. Días después, Andrés intentó regresar al lugar para investigar qué había sucedido con el lago. Pero cuando llegó, encontró algo desconcertante. El terreno estaba completamente seco, como si el lago nunca hubiera existido. La mansión también estaba abandonada, sus jardines descuidados y su fachada desmoronándose. Andrés nunca volvió a hablar de lo que sucedió esa noche. Aunque trató de seguir adelante, las pesadillas lo persiguieron durante años. En ellas, siempre veía el lago, no como un cuerpo de agua, sino como una entidad viva, esperando su regreso. Por su parte, Valeria nunca recuperó la memoria, pero desarrolló una extraña habilidad. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Luciana Martínez de la Vega, su cuerpo se tensaba y sus ojos parecían oscurecerse, como si algo en su interior reconociera ese nombre, aunque no pudiera explicarlo. Ambos sobrevivieron, pero nunca escaparon realmente. La señora había aceptado el sacrificio, pero su hambre nunca se extinguía del todo. En algún lugar bajo las ruinas de la mansión del Alba, su presencia seguía latente, esperando al próximo desafortunado que despertara su ira.